El maestro de Nazaret cogió a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a lo alto de una montaña para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban blancos. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iban a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño y espabilándose, vieron su gloria y a los hombres que estaban con él. Mientras se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno estar aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El verdadero rostro de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 6 de agosto, año 2022. El verdadero rostro de Dios. ¿Cómo pensar hoy en la palabra de Dios que se detiene en una teofanía, es decir, en una manifestación del rostro de Dios? Una manera como Dios utilizó como medio de comunicación para que las personas puedan entender quién es Dios, disfrutar de su presencia, poder entrar en comunión con Dios. Las teofanías son manifestaciones excelentes de Dios. ¿Y cómo no aprovechar una teofanía como la transfiguración del Señor, que escoge a 3 personas, a Pedro, a Juan y a Santiago, y sube a un monte que se llama Tabor, que en su lengua hebrea quiere decir el abrazo de Dios? Y allí se transfigura y les muestra a ellos el rostro divino de Dios, y ellos entran en un impacto impresionante. ¿Cómo explicar eso a la humanidad? Un misterio que se llama el misterio de la transfiguración del Señor. Es un misterio, es una gracia, es la manera perfecta como la pedagogía de Dios permite que la humanidad entienda la divinidad de Cristo. ¿Quién puede explicar la divinidad de Cristo? La respuesta correcta es la transfiguración, la identidad divina del Hijo de Dios. Así que ese verbo transfigurarse puede ser un motivo de esperanza y de cambio. A pesar de que en muchas oportunidades Cristo muestra su divinidad, su mesianidad, el poder, sus milagros, sus palabras de vida eterna. A pesar de que Cristo fue reconocido en un momento histórico por un soldado romano que se quedó contemplándolo en la cruz y decía: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El cambio entonces pertenece más a un orden interno, ver el rostro de Dios, contemplar la divinidad de Dios y encontrar como el punto convergente de lo que significa esa buena experiencia de Dios. La transfiguración del Maestro muestra el rostro de Dios ante la humanidad. Elige a pocas personas como los más allegados a él, Pedro, que va a ser precisamente el fundamento de la iglesia; Santiago, muy inteligente, muy apostólico, muy entregado, muy perseverante; Juan, un personaje impresionante como evangelista, como apóstol, como evangelizador. Completa como con ese recuerdo 2 personajes que representan prácticamente el profetismo y la ley de Dios, Moisés y Elías. El verdadero rostro de Dios en contraste con la ley y con los profetas.
a Jesús hay que aceptarlo como Dios para poderlo comprender como Él realmente es, como un Dios. Entonces, si uno entiende a Jesús de Nazaret y lo entiende como Dios, si uno quiere vivir una religión equilibrada, entonces tendría que entender a Dios como Dios. Así que saldrían todas aquellas costumbres que no son buenas, ni existen en la Biblia, ni tienen ninguna teología, como evangelizar diciendo que Dios castiga o te vas a condenar, Dios te va a castigar, te vas para el infierno. Nada de eso es el rostro de Dios. Nos damos cuenta cómo estamos tan equivocados cuando tratamos de educar a los demás en los asuntos de Dios. La transfiguración del Maestro le mostró el verdadero rostro de Dios, la divinidad de Jesús de Nazaret, que se manifiesta en una cara amable, tierna, amorosa, llena de luz, que cambia el horizonte de la vida de la fe. No es un rostro castigador de Dios, no es un juez. Los apóstoles quedaron impactados y sería tanto el impacto que San Pedro le dijo: esto está muy bueno, Señor, deberíamos quedarnos aquí, levantemos aquí un apartamento y nos quedamos a vivir porque esto está muy bueno. Dios como que en ese misterio, en esa teofanía, descargó el amor y la misericordia en la transfiguración. Lo que quiere decir es que Jesucristo es el rostro amable y misericordioso del Padre Celestial. Luego, la transfiguración es importante cuando un discípulo entiende la misión y como que va en comunión con la cruz. Ahí es importantísima cuando entra en comunión la transfiguración, es decir, la presencia de Dios. Cómo está presente el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en la transfiguración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad entera aparece allí, decía Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, decía: la Trinidad aparece allí, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu Santo en la nube resplandeciente. Eso nos enseña la transfiguración del Señor, la expresión grande de lo que significa tomar esos elementos y entender que por la cruz se llega a conocer a Dios en la transfiguración. Bien interesante el tema de verlo desde ahí. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la transfiguración de Cristo, que tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles, fortalecer la fe de los apóstoles. El Papa San Juan Pablo II, genial, inteligente, santo, excelente Papa que ha tenido nuestra Iglesia Católica, el Papa propuso los misterios luminosos del Santo Rosario. Y hablando de los misterios luminosos, el Papa propone el bautismo de Jesús en el Jordán, la autorrevelación de las bodas de Caná, la proclamación del reino como llamando a la conversión. La transfiguración es el cuarto misterio luminoso del Santo Rosario y la institución de la Eucaristía. Genialísimo, el Papa San Juan Pablo II. Hemos aprendido hoy cómo es de importante descubrir el verdadero rostro amable, misericordioso, lleno de bondad de Dios. No cambiemos ese rostro de Dios y no le enseñemos a los demás un rostro que no existe, porque siempre de Dios viene lo bueno, lo agradable, lo perfecto, la misericordia, lo justo y lo correcto. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.